Y bien, todo el equipo está presto para que abordemos nuestra cápsula del saber y surcar por los confines del impresionante universo de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Átomo, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Átomo Telesur. En Twitter pueden seguirnos como @AtomoTelesur. Y también pueden seguir mi red social en Twitter, @JackTelesur. Y ahora acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestra travesía cognitiva de inmediato. Veamos. Hoy en Átomo, nuestra bitácora cognitiva nos lleva a explorar un escenario multidimensional que involucra a gobiernos, el sector académico y científico y el ámbito industrial y la sociedad civil, dado que conoceremos aspectos vinculados con la llamada diplomacia científica, un interesante término que, a decir del asesor científico Bauhan Turekian, consiste en el uso y aplicación de la cooperación científica para construir puentes y mejorar las relaciones entre países, tomando en cuenta que tras el impacto de la pandemia por el nuevo coronavirus y sus variantes, así como la amenaza del cambio climático, la ciencia, tecnología y la innovación se han ubicado entre las prioridades de la agenda de política exterior de las naciones en su afán de facilitar y enriquecer las relaciones internacionales con la inclusión de temas científicos y de impacto social. En análisis se lo mostraremos más adelante. De momento, acompáñennos a conocer cómo se mueve la dinámica innovadora de la jornada. Los detalles se los presentamos a continuación. En Hungría, bajo la premisa de establecer una cooperación más estrecha entre los seres humanos y los robots, 3 empresas se han unido para desarrollar un sistema seguro que permite potenciar la producción de cultivos hidropónicos de manera más eficiente y sentar de esta manera las bases de la agricultura del futuro en el país europeo. La máquina permite cultivar plantas con un 90 o 95% menos de agua que la agricultura tradicional, un sistema pertinente para garantizar la producción alimentaria, además de hacer frente a los embates del cambio climático, tomando en cuenta la fragilidad de las fuentes acuíferas del planeta, producto del calentamiento global. Además de producir plantas de pruebas reales, las firmas húngaras han producido plantas artificiales impresas en 3D para crear repetibilidad para las pruebas. La masificación de la robótica sigue ganando terreno en áreas consideradas impensadas desde la concepción de las primeras manifestaciones de la inteligencia artificial, y es que en Japón, más allá del uso de los autómatas durante las pasadas Olimpiadas de verano, Tokio 2020, los robots participan de manera más activa en la vida de los japoneses. Un ejemplo de esto es una cafetería en Tokio, la cual ha incorporado un aparato inteligente que forma parte de un experimento para garantizar empleos inclusivos. Los robots, llamados Orihime, desarrollado por la firma Ori Laboratory, llevan cámaras, un micrófono y un altavoz incorporados para que los operadores puedan comunicarse con los clientes a distancia. La iniciativa forma parte de un proyecto potenciado durante la Justa Paralímpica Nipona, donde se buscaba integrar a las personas con limitaciones en su movilidad y otras características especiales hacia las áreas más inclusivas y accesibles en territorio japonés, y poder romper con la discriminación hacia este tipo de ciudadanos. Sin dudas que la creatividad y prospectiva del ser humano, mediada por la ciencia y tecnología, constituyen un engranaje que mueve la dinámica innovadora en nuestro orbe, y en Atomun seguiremos apostando por exhibir este tipo de iniciativas, puestas siempre al servicio de la humanidad. Recuerden que si usted tiene algún comentario, sugerencia e incluso un tema que quisiera que abordáramos en nuestra bitácora cognitiva de la jornada, pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico atomun@telesurtv.net. Tiempo de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas porque les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomun.
Humankind. Se trata de un repaso único por la historia de la humanidad, mediante un juego de estrategia que combina culturas y la recreación de civilización, que pueden ser reescritas por ti. Logra la combinación de hasta 60 culturas históricas mientras llevas a tu pueblo, desde la edad antigua hasta la edad contemporánea. Su extensa y abundante documentación, más que como marco narrativo, ejerce como pinturas con las cuales damos color y forma a nuestro apasionante recorrido histórico, que nos conduce a una hibridación cultural que vamos descubriendo y alternando con habilidades políticas orientadas a la potencia bélica o mercantil, el conocimiento científico, el control de la población, la influencia cultural, la hegemonía religiosa o el desarrollo industrial. Avanzamos con más de la interconexión del cosmos cognitivo, ganado la socialización, integración y empoderamiento de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos. Esto es Atomun. La ciencia ha sido concebida como un tipo de lenguaje universal y un vector de comunicaciones que plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de las cosas que nos rodean. No obstante, formar un ecosistema donde confluyen la diplomacia y la ciencia pareciera ser un escenario poco planteado. Por ello, en esta edición de Atomun, nuestra bitácora cognitiva nos sitúa en analizar los lineamientos para hacer posible la diplomacia científica en nuestra región, tomando en cuenta la importancia de afrontar desde los multidimensionales y transcomplejos desafíos como la nueva normalidad, el cambio climático y la cuarta revolución industrial, especialmente cuando se sugiere que para la tercera década del siglo XXI, la visión estratégica orientada desde la diplomacia científica abarcará el ámbito comercial y la nueva economía del conocimiento. Los detalles sobre esta intersección de la ciencia y la política exterior se lo contamos de inmediato en el material que hemos preparado para ustedes, viajeros y viajeras del saber. La ciencia ha sido concebida como un tipo de lenguaje universal y un vector de comunicaciones transnacionales que plantea preguntas fundamentalmente sobre la naturaleza de las cosas. No obstante, formar un ecosistema donde coexistan la diplomacia y la ciencia pareciera ser un espacio poco habitual dentro de las relaciones entre las naciones que conforman el sistema mundo. Sin embargo, dada la complejidad y velocidad de los desarrollos científicos y tecnológicos, los gobiernos han comenzado a reconocer la necesidad de comprender las implicaciones diplomáticas de las innovaciones científicas e incorporar la ciencia y la tecnología en sus estructuras de política exterior. La ciencia es un idioma universal. Nos une, igual que el arte, igual que la música, igual que el deporte. Son idiomas que entienden todos los países y gracias al idioma universal de la ciencia podemos abordar desafíos comunes, como por ejemplo el cambio climático, la pandemia de coronavirus que estamos viviendo en este momento. Estos desafíos tienen dimensiones científicas para comprenderlos y para abordarlos y necesitan de cooperación internacional en ciencia y de activar mecanismos específicos en la política exterior que nos permitan coordinarnos. La historia evidencia con ejemplos interesantes puentes entre naciones, basados en la ciencia unida a la diplomacia. Entre ellos podemos precisar como antecedentes que tras la Segunda Guerra Mundial se estableció el Laboratorio Europeo de Investigación Nuclear, CERN, que funcionó como enclave para la investigación científica, facilitando los primeros contactos de posguerra entre físicos alemanes e israelíes. Igualmente, durante la Guerra Fría, la cooperación espacial permitió establecer relaciones en órbita entre astronautas estadounidenses y cosmonautas soviéticos que no eran posibles en la Tierra. Pero ante las transformaciones vertiginosas de la sociedad mediadas por los nuevos paradigmas propiciados por la ciencia, tecnología e innovación, así como circunstancias globales como la pandemia de la COVID-19 y sus variantes, el cambio climático o las consecuencias de revoluciones digitales, tanto la ciencia como la diplomacia han confluido en un concepto que permite abordar la cooperación científica internacional con atención a propiciar la búsqueda de soluciones a problemas de interés común y favorecer la movilidad y atracción de los investigadores y capacitados
capacidades científicas, tecnológicas e industriales, todo a través de la figura de la diplomacia científica, un término poco habitual en el concierto internacional, ya que tradicionalmente la diplomacia rara vez ha colocado el acento en los detalles y complejidades de la ciencia moderna. Estamos ante la paradoja de que el mundo se está volviendo cada vez más interconectado, pero también más fragmentado, ¿no? Y esto pues, se refleja muy bien en la crisis que estamos viviendo actualmente, la crisis por COVID-19, que afecta a todos los países del mundo y obviamente un virus no entiende de fronteras, no lleva pasaporte y no responde a las fronteras ¿no? geográficas o políticas tradicionales. Eso nos ha hecho darnos cuenta a nivel, yo creo, planetario, que estamos todos conectados y que tenemos mucho más en común de lo que nos separa. Pero a la vez, con la llegada de las nuevas tecnologías, vemos un riesgo de fragmentación a nivel global bastante preocupante. Y esto plantea una serie de cuestiones geopolíticas muy interesantes en el que pues, los países van a competir por la soberanía digital, ¿no? La soberanía estratégica de controlar el ciberespacio, que es algo intangible, ¿no? Entonces esto plantea unos retos nuevos para la política exterior y para la diplomacia que requieren este insumo científico tecnológico en mucha mayor medida que antes. En atención a abordar este escenario multidimensional y transdisciplinario, la diplomacia científica es organizada en 3 ejes, según el informe New Frontiers in Science and Diplomacy, publicado por la Royal Society y la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Número 1. Ciencia en la diplomacia. La ciencia proporciona el acervo de información para dar sustento a la política exterior. Los científicos asesoran a los diplomáticos sobre cuestiones bilaterales o multilaterales en las que la ciencia y la tecnología son relevantes. Por ejemplo, en las plataformas intergubernamentales sobre cambio climático o biodiversidad, el manejo de recursos compartidos entre países como los ecosistemas y acuíferos transfronterizos, o la gobernanza de bienes comunes globales, como la Antártida o alta mar. Número 2. Diplomacia para la ciencia. El aparato diplomático facilita la colaboración científica entre países y promueve la movilidad académica y atracción de talento, conocimiento e innovaciones para mejorar la competitividad del país. Los diplomáticos allanan el camino para la cooperación científica a varios niveles, desde la tramitación de visas y permisos de investigación para estudiantes e investigadores extranjeros, hasta la negociación de acuerdos y tratados para la construcción de infraestructuras científicas. Número 3. Ciencia para la diplomacia. La cooperación científica se convierte en herramienta de poder blando para mejorar las relaciones internacionales y establecer canales de comunicación entre países que atraviesan relaciones políticas difíciles. En este caso, los científicos pueden ser agentes involuntarios de la diplomacia científica cuando participan en proyectos de cooperación internacional que pueden abrir canales, estimular el diálogo y generar confianza entre países en conflicto, generando beneficios diplomáticos. La UNESCO, mediante la diplomacia científica, se ha propuesto avanzar en una agenda regional de cara a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Para ello, se han establecido 10 recomendaciones para estimular la diplomacia científica en América Latina y el Caribe. 1. Introducir la diplomacia científica en las universidades como materia de estudio, investigación y extensión. 2. Complementar la formación de los estudiantes de carreras científicas con herramientas de comunicación, negociación y liderazgo, habilidades interpersonales e interculturales y conocimiento de asuntos globales. 3. Crear programas de becas, pasantías, emparejamientos y estancias de intercambio entre investigadores, funcionarios públicos y diplomáticos. 4. Articular redes de científicos en el exterior para fortalecer los sistemas científicos nacionales. 5. Diseñar estrategias nacionales de diplomacia científica para alinear la política científica y la política exterior de los países. 6. Situar la ciencia, la tecnología y la innovación entre las prioridades de la agenda de política exterior de los estados y el sistema multilateral. A.
Promover la entrada a la carrera diplomática y el servicio público de profesionales con formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. B. Introducir módulos sobre ciencia y tecnologías en las formaciones diplomáticas. C. Establecer estructuras de asesoría científica en cancillerías, representaciones diplomáticas en el exterior y organismos internacionales. D. Incluir entidades subnacionales en las acciones de diplomacia científica. 7. Aprovechar las sinergias entre espacios y comisiones dedicadas a la cooperación científica en los distintos foros regionales y subregionales. 8. Fortalecer el papel del sector privado y la industria científico-tecnológica en la diplomacia científica. 9. Crear instituciones híbridas fuera del gobierno y la academia para difundir, apoyar y capacitar a los diferentes actores sobre los temas de diplomacia científica, incluyendo estrategias de comunicación para transmitir su valor e importancia a la sociedad. 10. Crear una red institucional a nivel regional que articule a todas las entidades del nexo ciencia-diplomacia para intercambiar experiencias, coordinar acciones y fortalecer vínculos con redes globales. Enfrentar y diseñar estrategias acordes a estos lineamientos será determinante para encarar la nueva normalidad, el cambio climático y la cuarta revolución industrial, especialmente cuando se sugiere que para la tercera década del siglo XXI, la visión estratégica orientada desde la diplomacia científica abarque el ámbito comercial y la nueva economía del conocimiento, de allí que los ministerios de las relaciones exteriores tendrán la labor de diseñar estrategias transversales desde las carteras ministeriales responsables del comercio, la educación y la economía, en pro de garantizar la creación de puestos de trabajo e incrementar las exportaciones científicas. Valorar aspectos como la investigación, desarrollo e innovación se convierten en piezas fundamentales tanto en la toma de decisiones políticas, así como para el avance económico de un determinado país, por lo cual la diplomacia científica brinda no solo un aspecto de cooperación multinacional, sino también el fortalecimiento de las relaciones entre los países del orbe para encarar más allá de la pandemia por la COVID-19 otros desafíos globales como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, aunado al estímulo de emergentes sistemas de producción de conocimientos. Momento de una nueva pausa en Atomum, pero sigan con nosotros porque les invito a viajar en la data. Diplomacia. Se trata de una ciencia y arte que tiene como propósito diseñar una serie de procedimientos que regulan las relaciones entre los estados, su representación y negociaciones dentro del concierto internacional. La diplomacia es un método para establecer, mantener y estrechar relaciones oficiales entre los estados, mediante negociaciones efectuadas por jefes de Estado o de gobierno, ministros de Relaciones Exteriores y agentes diplomáticos. Por sus dimensiones, la diplomacia puede relacionarse desde lo multilateral, es decir, establece relaciones entre países, en organizaciones y conferencias internacionales, y con el objetivo de abordar temas en común, mientras que desde la diplomacia bilateral, la relación entre países se da entre dos sujetos. Continuamos con más del acontecer tecnocientífico e innovador al servicio de nuestros pueblos. Esto es Atomum. ¿Qué les parece si salimos de nuestra atmósfera terrestre para invitarles a explorar el cosmos, sus misterios y todo lo que rodea al siempre fascinante universo? Y que les mostramos enseguida en nuestra sección Fuera de órbita.
¿Puede una estrella devorar a los planetas que orbitan a su alrededor? Quizás la respuesta sea inquietante, pero resulta que según un estudio publicado en la revista Nature Astronomy, revela cómo los sistemas binarios, con dos estrellas similares a nuestro Sol, acaban tragándose a uno o a varios planetas, lo que nos da una idea de las llamadas estrellas caníbales. La investigación realizada por astrofísicos del Observatorio Astronómico de Padua, en Italia, destaca que hay una probabilidad de entre el 20 y el 35% de que este tipo de sistemas se hayan comido alguno de sus planetas, un descubrimiento notable, ya que podría ayudar a astrónomos a descartar sistemas estelares que debido a este fenómeno tengan pocas opciones de tener en su órbita planetas similares a la Tierra en los que pueda existir la vida. Viajeros y viajeras del saber, permítanme formularles la siguiente interrogante. ¿Puede una escultura de madera ser capaz de reformular la historia del mundo? Así como lo escuchan, resulta que el llamado ídolo de Shigir es considerada la única talla de madera existente de la Edad de Piedra, la cual tiene importantes implicaciones para el estudio de la prehistoria, al punto de ser 2 veces más antiguo que el monumento megalítico Stonehenge y las pirámides de Egipto. Revisemos más detalles de esta curiosa nota que parece difícil de creer, pero que nos revela la trascendencia del ídolo de Shigir, más allá de su compleja iconografía de motivos geográficos y rostros humanos, que sugiere que las antiguas sociedades de la región eran más sofisticadas de lo que se pensaba. Los detalles a continuación. La reliquia de madera más antigua del mundo se encuentra en Rusia, y esta pieza, Year NA, podría reformular la historia. Se trata del llamado ídolo de Shigir, una escultura de madera 2 veces más antigua que Stonehenge y las pirámides, siendo la única talla de madera existente de la Edad de Piedra, que le destacan como un testimonio trascendental para el estudio de la prehistoria, al punto de determinarse que su datación es de hace 11.000 años, pero no fue sino hasta 1890, cuando fue revelada por unos buscadores de oro en el fondo de una tubería de la cordillera rusa de los Urales. La importancia del gran ídolo Shigir radica principalmente en el hecho, especialmente para nuestros colegas occidentales, de que se creía que las ideas más desarrolladas del mundo y la mitología estaban entre los agricultores y ganaderos, es decir, entre la gente dedicada a la economía manufacturera, mientras que para los cazadores, pescadores y recolectores todo era mucho más primitivo. Y aquí nos enfrentamos al hecho de que tenían una imagen del mundo muy compleja. Más de un siglo, o después de su descubrimiento, los arqueólogos siguen descubriendo sorpresas sobre este asombroso artefacto, un tótem de 3 metros de altura, compuesto por 10 fragmentos de madera tallado con caras, ojos y extremidades expresivas, y decorados con motivos geométricos. La colección Shigir incluye no solo el ídolo, sino también otros artículos recolectados durante la extracción de oro a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Aunque parezca difícil de creer, todavía se siguen hallando artefactos y piezas de un valor histórico fascinante que nos pueden dar una idea de cómo se relacionaban nuestros antepasados. En un mundo de cambios constantes, donde los nuevos retos globales afectan a todos los países, la ciencia, la tecnología y la innovación se constituyen en motores del avance social y económico y en impulsores de la globalización. De allí que la incorporación de la diplomacia científica permita ofrecer nuevos abordajes para la búsqueda de soluciones a problemas multidimensionales de gran impacto social. En relación a este punto, los investigadores colombianos Gonzalo Ordóñez Matamoros, María Paula Roa González y Juan Pablo Centeno precisan que el rápido avance tecnológico, aunado a fenómenos como la globalización y la interrelación más estrecha entre países, han derivado en grandes retos globales cuyo origen, en muchos casos, tiene lugar en territorios específicos, llegando a afectar a otros. La pandemia del COVID-19, el cambio climático, las crisis migratorias, el hambre y la desigualdad, entre otros. El abordaje de dichas problemáticas implica la necesaria colaboración interestatal, ya que no solo en el plano político, sino también en el plano científico y tecnológico, propendiendo por soluciones inclusivas, sostenibles y efectivas, basadas en el conocimiento,
Y de esta manera ponemos punto final a este interesante capítulo de Atomun. No olviden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomun Telesur. En Twitter pueden encontrarnos como @AtomunTelesur, o si lo prefieren en mi cuenta en Twitter, @JackTelesur. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión. Viajeros y viajeras del saber.